vamos a dar inicio a esta conferencia titulada La psicología en la formación del profesional de la salud, impartida por el doctor Jorge Chávez Leiva. Lo presento, doctor. El doctor es médico licenciado de la Facultad de Medicina de la UNAM, médico especialista en medicina homeopática por la Escuela de Posgrados de Homeopatía de Médico AC, maestro en neuropsicología, Facultad de la Psicología BUAP, maestro en medicina homeopática por la Escuela de Posgrado de Homeopatía de Médico AC, maestro en desarrollo cognitivo, Universidad Madero, Campus Puebla. Es doctorante del doctorado en psicología del Instituto Universitario Carl Rogers. Tiene diplomados en adicciones y trastornos afectivos, habilidades docentes, competencias docentes, planeación didáctica por competencias ética y bioética. Es consejero de la Unidad Académica Facultad de Medicina BUAP, director del Centro de Educación Psicología BIMA Puebla, coordinador de la Academia de Psicología Facultad de Medicina BUAP, coordinador de la Academia de Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Complejo, coordinador del Departamento de Orientación Educativa Universitaria, tutor académico secciones 004, 2017, 005, 2020. Docente de las licenciaturas en Medicina, Biomedicina, Fisioterapia, Urgencias Médicas y Nutrición Clínica en las materias Psicología Médica, Bioética y Manejo Emocional. Sin más ni menos, los dejo con el doctor Jorge Chávez. Doctor, bienvenido. Gracias, buenas tardes a todos. Y gracias por la oportunidad de compartir esta reflexión. Vamos a empezar manejando la idea de ¿por qué Hipócrates? Hipócrates va a ser un eje fundamental más que en el inicio de la psicología y de la psicología en la medicina. Es un eje fundamental porque en la época del esplendor griego, pues tuvo la oportunidad de trabajar la concentración de esta vinculación hacia el binomio cuerpo y alma. Entonces, por eso lo estamos poniendo en este momento. Vamos a hablar un poquito sobre el concepto de lo que es esto de la psicología en la formación del médico. Y para eso vamos a usar este objetivo, vamos a reflexionar sobre la importancia de la psicología en la formación profesional de la salud para que nosotros podamos prestar una atención humana con la conceptualización de la biopsicosocialidad del hombre. En estas condiciones, entonces, nosotros tenemos que pensar que la psicología en realidad empezó con el hombre primitivo. En esas reflexiones iniciales del hombre donde él se podía reconocer como un ente diferente al resto de la naturaleza. Entonces, de alguna manera, él identifica que él tiene la capacidad de pensar y esto le hace hacer planteamientos muy interesantes sobre su existencia. Y entonces inician aquellas preguntas fundamentales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué hago aquí? Pero también la oportunidad de, a través del razonamiento, de poder ir construyendo situaciones que le daban un aprendizaje y también le daban la oportunidad de planear cosas, de estructurar cosas hacia el momento siguiente, prever cosas. Y con esto, pues él fue creando la conceptualización de que existía algo que animaba al individuo, que animaba a la materia, como lo conocemos ahora, y ese animus o ese sustancia vital la relacionó obviamente con la respiración, porque obviamente
Cuando nace un niño, lo primero que hace es respirar. Y cuando muere una persona, lo último que hace es exhalar. Entonces, en esa conceptualización muy interesante que fue manejando en el curso de los tiempos, fue construyéndose la presencia del pensamiento, la presencia de esa capacidad para desarrollar cosas, para intuir cosas, para accionar. Y bueno, viene Sócrates, y Sócrates fue más concreto, porque él ya postula la condición de que el cuerpo y el alma son inseparables. El ánima, mientras está en la materia, le da vida a esa ánima, y que cuando la persona fallece es capaz de permanecer el pensamiento, la idea, las acciones, las enseñanzas de esa persona. Y entonces por eso maneja estos dos conceptos: la inseparabilidad del alma o de la mente y el cuerpo, y la persistencia de la persona a través de sus pensamientos. Nos habla también de una participación genética. Para después viene Hipócrates, y Hipócrates, él fue un clínico, nato clínico, y él, a través de sus observaciones clínicas, empieza a determinar lo primero que nosotros empezamos a entender, como que el cerebro es el órgano del pensamiento. ¿Con qué pensamos? Con la cabeza. Obviamente, él no dispuso de una serie de elementos, sino quién sabe en dónde estaríamos en este momento en el desarrollo del conocimiento del pensamiento. Y entonces empieza a disertar la condición de que las enfermedades mentales tenían un origen natural, que no eran producto de una posesión. El hombre primitivo, en todo su desarrollo, empezó a observar el concepto de que la conducta de una persona podía distorsionarse o separarse de la normalidad cuando venía lo que en un momento se conoció como una posesión. Y entonces esa posición distorsionaba su pensamiento, su ánimos, y entonces se producía una alteración de la conducta. Y él empieza a disertar la condición de que las enfermedades mentales tienen causas naturales. En el siguiente momento, él enfatiza que las enfermedades mentales son enfermedades del cerebro. Con esta condición, entonces, Platón, retomando las enseñanzas de Hipócrates, nos va a plantear la condición de que la salud es un equilibrio entre la mente y el cuerpo. Y entonces aparece el famoso concepto de mente sana en cuerpo sano. Esto tiene su arraigo también en ciertas condiciones de tipo filosófico en la estética, donde la importancia para los griegos era el cuerpo, porque el cuerpo podía transmitir una condición de bienestancia. Y por eso hacían ejercicio y hacían competencias, de ahí surgen las olimpiadas y todos estos conceptos contemporáneos, pero el concepto de que la mente y el cuerpo son una unidad, y que si el cuerpo está bien, puede asentar una mente bien, y si la mente está bien, debe asentarse en un cuerpo que esté bien. Entonces, este ejercicio lo lleva al siguiente concepto, que si nosotros queremos comprender la conducta humana, nosotros debemos observar el poder motivador de los apetitos naturales. Y quizá esto es lo más importante para nosotros ahora, porque cuando esto, que es una psicología incipiente, una psicología muy, muy rústica, porque no existía el concepto de psicología, entonces se empieza a entender que nosotros hacemos cosas, o tenemos la voluntad de hacer las cosas, cuando los apetitos naturales
que ahora podemos conocer como los estímulos, van a generar acciones. El caso típico es de el muchacho o la muchacha que van a tener su primer encuentro romántico y ese día se bañan, se peinan, se perfuman, se ponen ropa limpia y no quieren que nada los distorsione. Esa condición obviamente tiene una repercusión en el organismo. Y entonces lo vemos a través de que las personas están contentas, se sonríen, se agradan, buscan la manera de agradar al otro. Pero cuando hay el rompimiento, la persona se devasta. ¿Por qué? Porque ese apetito natural se vio en cierta forma insatisfecho y entonces ya no hay esa voluntad para el cuidado, la atención, y vienen otras manifestaciones ya de orden orgánico. Platón se va a adelantar a Freud cuando habla de las pasiones. Cuando nosotros tenemos una condición que no hemos resuelto, obviamente ustedes como psicólogos lo manejan mucho, nos va a estar reflejando que hay una condición cuando soñamos. Y a través del soñar nosotros vamos dando respuesta a las cosas. Y ya en el siguiente momento, muchos siglos después, ya Freud nos lo retoma y nos lo interpreta. Y puede observarse cómo a través de los sueños nosotros resolvemos problemas. Podemos matar al que nos cae gordo, al que nos hizo daño. Podemos hacer que le sucedan cosas, pero también podemos hacer otro tipo de situaciones a través de la fantasía. Poseer lo que no tenemos, etcétera, etcétera. Y todo esto tiene relación en el paso de los tiempos, porque Aristóteles nos va a plantear la siguiente situación. Primero, nos va a plantear que el alma es el principio o la base de la sensación y del pensamiento. Estos dos elementos van a jugar un papel muy importante en lo que después se constituye la fisiología o la fisiopatología. Y podemos relacionar en muchos casos cómo un evento de tipo emocional condiciona un disturbio en la fisiología y entonces viene una manifestación en la conducta del individuo y en su organismo como tal. Y entonces nos emite esta premisa donde él dice que la mente humana hace a los hombres, o sea, hace que cuando nosotros como personas no utilizamos el pensamiento, nosotros somos inhumanos. Y este juego de conceptos nos va a llevar exactamente a por qué la psicología forma parte de la salud. No tanto en el sentido de la salud mental, sino que el que ejerce la profesión en el entorno de la salud debe de atender también los problemas o las circunstancias que forman la mente del sujeto que tiene enfrente, porque en ello se va a identificar una serie de condiciones que van a permitir a las personas dar una mejor respuesta o inclusive agravar su condición fisiológica o física. Entonces, obviamente, él nos dice que la mente, y ya incluye el concepto de la psique, es el acto primero de todas las cosas que nos va a permitir percibir y sentir. Y que los procesos del conocimiento se van a dar a través de los sentidos. Cuando nosotros vemos una acción que nos es negativa, contraria, molesta, irritante, ustedes van a identificar cómo las personas, por ejemplo, pueden decir tengo gastritis. El simple hecho de decir estoy ansioso, ya con otro concepto, después de la Edad Media se habla de los nervios y cómo los nervios ejercían una condición hasta el momento de que los eructos tenían su relación con los fenómenos que las personas estaban percibiendo y eso alteraba su condición física.
Hasta este momento, la vinculación de la mente y el cuerpo es totalmente válida. Pero ocurre una crisis histórica que afecta todas las formas de desarrollo del conocimiento, y es la Edad Media. El problema de la Edad Media es que se determina que el pensamiento está dañando a las personas, está haciendo cosas en las personas porque las personas no piensan adecuadamente, y ese adecuadamente se rige en la relación del mensaje, concretamente de los seguidores de Jesús. Y entonces toda esa conceptualización lleva a una crisis social donde el problema de la Edad Media es que la Iglesia empieza a determinar que él debe cuidar las almas y la nobleza feudal debe cuidar a las personas. Y entonces, en estas condiciones, se reactivan las ideas demonológicas, donde el malo, el diablo, el demonio, pervierte a las personas y les causa enfermedades. Enfermedades que en un momento dado podían ser hasta consideradas el hecho de que se tomaron una leche que estaba pasada y entonces ya decían que alguna presencia había corrompido la leche y por lo tanto ellos habían enfermado. Y estas condiciones llevan a una situación muy sencilla. Para acabar con el problema, se decide que el médico solamente debe de atender las cuestiones del cuerpo. Y el clérigo, y en su caso el filósofo, podían y debían atender las condiciones del espíritu. De tal manera que se crea esta condición trágica. Se le arranca a la medicina la oportunidad de mantener esta vinculación de la mente y el cuerpo. Y entonces la medicina se dedica a solamente atender las situaciones que corresponden al cuerpo, y la psicología, esa parte que está al cuidado de la Iglesia, habla de las condiciones, metafísicas que el hombre debe considerar. Permítanme un segundo. Sí. Entonces, este rompimiento es algo que vemos hasta la fecha. Los médicos desprecian la psicología. Los médicos pueden decir, esas son cosas que no existen, eso no es demostrable, eso no es orgánico, eso no está dentro de lo que debe de ser, porque a mí me toca arreglar el cuerpo. Y fíjense que estamos a 10 años, no 10 años, no 10, más de 10 siglos han pasado, y el médico desde la medicina sigue con esa postura. Entonces, los médicos pueden incurrir en muchas cosas donde los pensamientos de las personas no son importantes para su condición. Aquí vamos a notar que Platón ya había marcado esta condición, que los desórdenes mentales tenían dos orígenes. Uno en los trastornos corporales, refiriéndose a esa organicidad que puede verse alterada y producir enfermedades, y los trastornos de tipo moral. Esta condición, dada la separación que hizo la Iglesia, quitándole al médico la oportunidad de hablar de situaciones que no le competían porque estaban en el orden moral, en el orden del pensamiento, y no le dieron permiso de que lo siguiera manejando, nos dio la condición de que revienta al hombre y lo hace solamente un cuerpo que debe de ser atendido por el médico, y la Iglesia decirle lo que desde el pensamiento debía de hacer. Cuando se rompe la Edad Media, resurge el concepto humanista a través de el concepto de que el rescate de las obras clásicas
debe de darnos la oportunidad de reconocer al hombre. Por eso se habla del humanismo. Y entonces, esta condición nos lleva a que el médico puede empezar a observar y escribir, en este caso los casos clínicos, observar a los enfermos, dejar evidencia de qué estaba pasando y se empieza a retomar la vinculación de la mente con el cuerpo. Y entonces la psicología empieza a progresar como una disciplina que puede ayudar a entender estos procesos sin el orden que había determinado la Iglesia. Siendo así, entonces, viene, por ejemplo, Paracelso, y Paracelso ya nos habla de que las enfermedades mentales pueden tener causas psicológicas, y entonces habla del magnetismo corporal. Agrega aquí ya una condición social de convivencia con el entorno, porque el magnetismo corporal lo relaciona, por ejemplo, con esta subida y bajada de las mareas en que la luna ejerce una condición que jala el mar o lo rechaza, y entonces que el hombre podía ser sujeto de exposición a estas formas magnéticas que podían controlar los aspectos orgánicos. Por ejemplo, hay un momento en que la luna causa ciertas formas de melancolía, ciertas formas, sobre todo en las mujeres, donde se ponen románticas y ven la luna y lloran y cosas parecidas. Y bueno, ya con el tiempo podemos asociar ciertas formas de alteraciones fisiológicas que predisponen esta condición. En el siguiente momento, por ejemplo, Descartes, ya en la época posterior a la Edad Media, él ya habla de la perfección del cuerpo como una máquina, y entonces ya nos empieza a asignar otro tipo de conceptos, como el de la individualidad, la independencia, las condiciones a través de las cuales cada uno de nosotros tiene sus propios pensamientos, y empieza a surgir la conceptualización de que esto puede desarrollar en cada persona su propio estado de enfermedad. Si nosotros seguimos esto, por ejemplo, habla Burton, que tiene un tratado sobre la anatomía de la melancolía, y él habla de la neurosis en relación a este concepto, y entonces dice que el término melancolía puede servir para designar una enfermedad como humor, temperamento, y habla del temperamento melancólico. Todos estos conceptos van a ir sentando las bases para que ya a finales del siglo XVII, principios del XVIII, se empiece a construir la psicología científica. Spinoza, por ejemplo, tiene en sus tratados, habla de una ética, y esta ética la relaciona con la dinámica de la voluntad o la no voluntad para la realización de los actos. Y entonces vuelve a tomar el concepto de las pasiones y las trata de llevar a otro nivel. No solamente de que si resolvemos los problemas con las pasiones o no, en los sueños o no en los sueños, sino que podemos utilizarlas para desarrollarnos. Actualmente, entonces, lo que tenemos es que la psicología es la ciencia que va a estudiar los procesos de la conducta del hombre y de los animales. Particularmente para nosotros, pues es más importante la condición del hombre. Cuando habla de los animales, es porque, pues obviamente, los primeros objetos sobre los cuales se empezaron a tratar de identificar las conductas es a través de los animales. Pero aparece la psicología médica. La psicología médica es una parte que se empieza a desarrollar prácticamente a principios del siglo XIX, cuando se empieza a observar que existe una deshumanización
de los médicos en relación a sus enfermos. Y entonces, lo que la psicología médica hace es que toma elementos de ese conocimiento que el médico siempre intuyó, siempre manejó, y que se suspendió en la Edad Media, pero que después de la Edad Media se volvió a intentar conciliar estas partes. Y entonces, la psicología médica lo que hace es que al médico le empieza a enseñar que hay una vinculación en el orden biopsicosocial que es responsable de, en esa individualidad y particularidad de los enfermos, en la producción y el desarrollo de su enfermedad. De tal manera que cada enfermo tiene su manera muy particular de hacer su enfermedad en base a su dinámica del cuerpo. La psiquiatría, que también tuvo su desarrollo ya desde el poquito antes de que terminara la Edad Media, pero la psiquiatría empezó no a hacer una atención como la conocemos ahora, porque la eclosión que hubo del desarrollo del conocimiento hacia a través de las sustancias que podían regular ciertas funciones corporales se dio hasta principios del siglo XX. Y la psiquiatría entonces en ese momento lo que hacía era solamente observar las conductas y tratar de resolver las acciones de los sujetos a través del diálogo, a través de ciertas formas conductuales, y ahí se quedó. Pero la psiquiatría es una rama de la medicina que se va a enfocar en el estudio y el tratamiento de los trastornos mentales, en los trastornos de la personalidad y en los trastornos afectivos. De tal manera que entonces nosotros tenemos que los profesionales de la salud de igual manera se han diversificado. Antes el médico prácticamente hacía todas las cosas que tenían que ver con las personas. Actualmente tenemos una diversidad muy grande de personas que entran en este concepto de el profesional de la salud. Y entonces ya tenemos no nada más a los médicos, sino tenemos, por ejemplo, a los dentistas, a los estomatólogos o estomatólogas, que forman parte de este equipo de bienestancia para que la salud del individuo se conserve. Aparecen ya los psicólogos en un trabajo terapéutico ya organizado, con bases un poquito más científicas, y va estructurándose la participación en el equipo de salud. Y se agregan, por ejemplo, el personal de enfermería, se agregan todos aquellos técnicos que no son médicos, tampoco son enfermeros, tampoco son dentistas, pero que participan en el estado de salud del enfermo a través de los rayos X, de la medicina nuclear, de los exámenes de laboratorio, de la optometría. Entonces son elementos que se van agregando para la bienestancia en esa diversificación que hacemos de las formas de atender y preservar la salud. Pero en realidad todos forman parte del mismo equipo. Todos parten de la misma condición. Estamos atendiendo al mismo sujeto. Y el mismo sujeto tiene diferentes formas en las que va a requerir la especialización en su atención. Y entonces aparece el aspecto social a través de los trabajadores sociales. Y los trabajadores sociales nos ayudan a vincular la mayor parte de los aspectos sociales. ¿Quién orquesta todo esto? Pues realmente debe orquestarlo el médico. Y debe conjuntar el equipo de salud a través del conocimiento y la parte que él no puede hacer, pero que debe compartirla con los otros especialistas del equipo de salud. Y aquí tenemos que agregar también a los administrativos y los que ayudan en la prestación de los servicios. Y aquí hablamos hasta de los afanadores,
de los vigilantes. Todos tenemos que tener una conceptualización de que estamos tratando con personas y que las personas no solamente tienen una queja o una dolencia en su condición física, sino que esa condición física también está alterando sus pensamientos, alterando sus conductas, y que todos tenemos que atender a las personas de una manera humana, con un pensamiento que nos lleve a la integración biopsicosocial de el hombre. Entonces, nuestra tarea es servir. Y nosotros debemos servir al otro en cualquiera de las partes que nos toque contribuir a la atención de un enfermo o de un conjunto de enfermos de una forma humana. Y esto incluye que estemos usando el pensamiento, que podamos ver al enfermo como alguien semejante a mí, tan humano como yo, pero que tiene una condición que en este momento requiere la participación. Por eso hablamos de que además de servir, tenemos que acompañar y también tenemos que educar. Y todo el eje de esto tiene que ser una condición de amor, de mirar al otro como si fuera yo mismo, como un semejante que requiere de mi participación con él para lograr su bienestancia. Y esa es entonces donde la psicología puede y debe ayudarnos a todos a entender al ser humano que está en dolencia. Y entonces nosotros vamos a resumir todo esto en dos cosas. Mañana es día del psicólogo. Entonces, felicidades a todos los psicólogos. Felicidades a todos los que hacen posible el estudio y la comprensión y la rehabilitación de muchos aspectos de los enfermos. Muchas felicidades. Y recuerden que todo esto debe ser hecho con vocación, con amor, y que la profesión básicamente del psicólogo está para ayudarnos a todos. Por eso hablamos en el concepto teológico de que debemos usar la libertad para servir a los otros. Nosotros, nuestra tarea finalmente desde la psicología como tal, desde la medicina, desde la estomatología, desde el que toma las muestras en el laboratorio y las procesa, desde el que abre la puerta, desde el que recibe al enfermo, todos tenemos que tener esa condición que nos debe llevar a mirar al otro como un ser humano que está en necesidad, que está en sufrimiento. Y entonces, pues muchas gracias por escucharme. Creo que nos quedan suficientes minutos para hacer una disertación un poquito más amplia de lo que yo acabo de exponer, para que podamos vincularnos y podamos ir entendiendo qué es. A mí me toca desde la asignatura de psicología médica ayudar a los médicos a que sean humanos. Es una tarea que tengo aproximadamente 20 años de hacer. Y bueno, cuando el compañero estudiante descubre que el pensamiento forma parte de las funciones, no solamente orgánicas, sino de la manifestación de esas funciones. Y que los aspectos de tipo emocional, de tipo social, de tipo relacional, participan en la bienestancia del enfermo, los médicos pueden cambiar su actitud. Y bueno, pues esta tiene que ser una invitación a que no nada más los médicos cambien su actitud, sino que también los psicólogos nos ayuden. No tomen solamente la parte psicológica, sino que cuando ven que su paciente requiere algo más, que es la participación del médico,
pues también lo manden con el médico, para que juntos podamos hacer una tarea de vinculación en la bienestancia del otro. Muy bien, los escucho. Se pueden quejar. Doctor, hay dos preguntas en el chat, se las leo. Sí, por favor. Dice, ¿cuál es el enfoque o la perspectiva con la cual se educa a los profesionales de la salud para que puedan integrar la parte humana en su trato y en su quehacer? Si lo vemos muy teóricamente, debería ser la filosofía humanista, retomando toda esa condición de que estamos tratando con personas. Ya meterse desde la clínica en aspectos de las diferentes corrientes psicológicas, ya no nos toca a nosotros, porque nosotros solamente vamos a mirar al individuo como un ser que está sufriendo y tenemos que entender por qué sufre. El ejemplo más claro es el que perdió a la novia, ¿no? Que entra en la, ¿cómo dicen? En la depre, porque ya ni siquiera es la depresión, ahora ya nada más es la depre. Se pone mal. Y nuestra tarea es ir más allá de lo que hacen los cuates que lo llevan a la cantina, lo emborrachan y para que se le salga todo lo que se le tiene que salir. Esas situaciones empíricas que no son muy saludables, las tenemos que educar, las tenemos que enseñar. Tenemos que enseñarle a las personas que no son nada más un cuerpo, sino que también sus pensamientos influyen. Por ejemplo, lo más común, las gastritis, las colitis, los estreñimientos. Porque si vamos un poquito más allá, tenemos que pensar en los aspectos de las enfermedades de somatización. Y entonces nosotros podemos recibir a un niño, imagínense un niño de entre 5 y 8 años, que está viviendo un desastre en su casa. Sus papás se están divorciando. Y el niño empieza con amigdalitis recurrentes. Y entonces, pues, ¿qué hacen los papás? Pues corren a atenderlo porque el niño tiene fiebre. La mamá se vuelve loca y deja de ir a trabajar y pide cuidados maternos y todo esto. Y sale el niño y a los 15 días otra vez. Pero nunca se dan cuenta, por ejemplo, que cuando los padres discuten en frente de los hijos y casi se malmatan, los hijos sufren. Y entonces, ustedes lo entienden mejor que yo. El niño va a llevar eso a una situación de auxilio. Aquí estoy. No te vayas, papá. Mamá, no le grites a mi papá. Y entonces, ¿cómo hace ese amarre? Pues lo hace a través de un estado de enfermedad. Cuando nosotros identificamos ese tipo de cosas, podemos ayudar al niño a estar bien. Pero tenemos también que canalizarlo, que vaya con el psicólogo para que le apoye en esas condiciones. Necesitamos ayudarle y darle una forma de tratamiento que no es solamente un medicamento para quitar una infección, que a veces no es una infección como tal, nada más es un proceso inflamatorio de las anginas, que llega a una fase crítica cuando se cierran los bronquios y entonces se produce una crisis asmática. Si nosotros empezamos a observar a todos estos, por ejemplo, niños, vamos a encontrar que tenemos problemas de que son mal cuidados o son excesivamente protegidos. El niño se quitó el suéter y por que se quitó el suéter, la mamá viene y lo jalonea y lo regaña y hasta le anuncia, te vas a enfermar. ¿Qué acaba haciendo el niño? Pues baja su inmunología y se enferma. El niño está sudando y de repente se quita el suéter, viene una corriente de aire, lo enfría, lo refrigera y el niño en una inmunología deprimida, pues se va a enfermar. ¿Qué tan grave se va a enfermar? Pues de acuerdo al agente infeccioso, pero también a su condición de resistencia a la enfermedad. Y entonces vamos teniendo estas vinculaciones.
Entonces, ¿cuál es el propósito que nosotros debemos generar, por ejemplo, en los médicos? Pues que sean humanos. El niño también es parte de la consulta. Y si nos vamos al otro extremo, nos vamos a la atención geriátrica, pues el viejo que está en consulta también tiene una serie de pensamientos en los que podemos llegar a la conclusión de que a lo mejor ya no quiere vivir, porque ya no tiene esposa, esposo, ya los hijos se fueron de la casa, ya sus amigos se están muriendo. ¿Y ahora con quién convive? Y si se peleó con los hermanos porque la herencia, que esto, que el otro, pues entonces ya se quiere morir. Y entonces están los familiares queriendo revitalizarlo, pero no atienden una condición que le toca al médico poner en evidencia. Tu familiar está en depresión. Pues no es nada más darle un medicamento, porque le podemos hacer más daño al hígado con un antidepresivo. Pero sí podemos ayudar a que la condición se empiece a conciliar entre los familiares, el paciente, le griten menos, etcétera, etcétera, etcétera. Debo decirles que, por ejemplo, cuando nosotros les ayudamos a los muchachos a reconocer el ciclo vital y empiezan a descubrir que las personas de edad también tienen problemas, los emocionales, empiezan a mirar a sus abuelos, empiezan a mirar inclusive a sus padres, que no son viejos, ¿verdad? Pero los empiezan a mirar. Y esa sensación de que su responsabilidad es una responsabilidad para con el otro, tiene que centrarse en esa condición de que somos humanos. Por eso es que el humanismo puede ser el eje central de una enseñanza de la psicología para los profesionales de la salud. ¿Cuál es la otra pregunta? Porque ya aumentó otra. Excelente, doctor. Nos comentan, ¿qué opciones tenemos para sensibilizar a todos los profesionales de la salud respecto al trato humano hacia los pacientes? Primero un poquito de teoría y ya con la teoría que empiecen a observar a sus pacientes. Es la manera más fácil. Cuando yo les digo que los alumnos, después de que estudian el ciclo vital, dicen, ay, con razón mi mamá se enoja. Pues sí, tu mamá está inquieta, está desesperada porque no le haces caso. Y entonces cuando la mamá se enferma, pues ya buscan que haya una atención más cordial. Y si el médico no está haciendo su papel, los mismos familiares pueden intervenir y decir, no está siendo cordial con mi paciente. Entonces, es esa parte de que bajo una estructura teórica podamos ayudar a los profesionales, a los futuros profesionistas, a que miren que están tratando con personas y que las personas sienten, ven, perciben y les afecta el entorno. ¿Sí? Ok, doctor, hay otra pregunta. Sí. Dice, ¿cómo integrar de manera adecuada en los hospitales el área de la salud para apoyo de los profesionales de la salud y de los pacientes? Lo que tenemos que hacer es que tenemos que hacer equipos de trabajo. El médico tiene que estar seguro que si manda a su paciente con el psicólogo o la psicóloga, no lo van a citar hasta dentro de 2 meses y lo entrevista el psicólogo, lo regaña y luego lo cita hasta dentro de 1 mes más y espera que el paciente haya entendido todo su estado y regrese bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues equipos cada vez más solidarios
donde no compitamos una profesión con la otra, sino que nos miremos como parte del mismo equipo que va a resolver un problema de salud, que es la misma persona que yo voy a fragmentar para que cada uno en su especialidad haga su parte y después lo tenemos que volver a unir. Por eso es que a veces las enfermeras tienen más éxito que nosotros mismos como médicos, porque la enfermera ve todos los días al paciente. El médico nada más lo ve 3 minutos en el pase de visita y dice, todo está bien, que siga adelante. Y la enfermera es la que lo sienta, la que lo baña, la que lo escucha, la que a veces le da de comer. Cuando nosotros dejemos ese papel, voy a decir protagónico, pero no sería la palabra más exacta. Ese papel de que yo aquí mi palabra es la ley y nos conjuntemos todos para trabajar con un mismo paciente, en ese momento ya la resolvimos. Cuando el psicólogo pueda venir y decirme, es que veo esto en el paciente, o vamos a caminarle por aquí, o el médico le sugiera al psicólogo, mira, la situación está grave, el paciente pues va a fallecer en un corto tiempo, apóyalo para que se reconcilie con quien se tiene que reconciliar. Ya la hicimos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues equipos de trabajo cada vez más solidarios. Esa sería la idea, ¿no? Porque imagínense al niño que va al dentista o al adulto, ¿verdad? Pues el dentista está en su papel y más ahora que son estomatólogos, ya no son dentistas. Están tan en su papel de que el paciente tiene que saber que le van a limpiar y que le van a pulir y el paciente no come en 15 días. O lleva 6 meses que está intentando remoler el alimento con 3 dientes y ya nada más mastica de un lado porque del otro, si mastica, le duele. Y llega con el estomatólogo y lo regaña. Y luego le hace las cuentas del gran capital, donde una endodoncia y le vamos a poner una prótesis y mire, vamos a ponérsela de este material. No, el paciente sale más deprimido del dentista, ¿no? Sin embargo, si el médico está pendiente y a tiempo, así con el simple hecho de abrirle la boca al paciente y decirle, hay que atender estas piezas y demás, el paciente va a llegar menos grave con el dentista. Con el dentista, fíjense. Hemos tenido casos en los que, por ejemplo, los niños no ven y entonces no aprenden en la escuela porque no ven. No saben cómo escribir, no saben leer lo que tienen que leer, no saben juntar las letras para formar los vocablos y todas las palabras y demás. Entonces, pues el niño se desinteresa de la escuela. Y el niño lo revisamos y está bien. Pero si no le revisamos también los ojos y le hacemos una prueba sencilla de a ver a qué distancia ve y descubrimos que hay que mandarlo con el oculista, a alguna persona, algún niño, ¿verdad? A sus 9 años dijo, después de que le pusieron los lentes, dijo, es que yo pensé que así se veía. Pues veía todo borroso, no conocía el mundo. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Pues un equipo, constantemente un equipo. Los niños, por ejemplo, con TDA, necesitamos trabajar juntos. Y no es me mandó el médico que yo haga esto, no. Vamos a ver qué dice el médico, qué dice el psicólogo, qué dice
el pediatra, qué dice cada uno en su parte y la conjuntamos y entonces sacamos adelante las situaciones. Excelente, doctor. Doctor, hay otra pregunta Sí. ya para ir culminando y también les comento que dejé un mensaje para los que quieran solicitar su constancia digital. La última pregunta es, ¿cómo promover la comprensión de la importancia que tiene el trabajo interdisciplinar? Voy a decir algo que a lo mejor suena muy utópico. Bajarnos de nuestro solio. Cuando nos bajamos de yo soy el que la sabe todo y quiero participar con el otro, con eso podemos empezar. Y a veces nos toca a los maestros ayudarles a los alumnos a que empiecen a mirar las otras partes. Así de sencillo. Sí es bueno exigirle a los alumnos que te tienes que saber las teorías y te tienes que saber las funciones, pero también tienes que saber que estás tratando con personas y que esas funciones, esa teoría que ahora sabes, la vas a ver aplicada en esa individualidad del paciente. El paciente se va a enfermar de acuerdo a su individualidad. ¿Qué componen los aspectos biológicos, psicológicos y sociales de quién es? ¿Ok? Excelente, doctor. No sé si alguien quiere hacer la última pregunta o comentario. A la una. A ver, nos están escribiendo. Por último, a ver. Ujú. Marta dice, en su opinión, ¿qué le falta al sistema de salud para ser más humano? Y con esta pregunta vamos cerrando. Reconocerse a sí mismo. Reconocerse y ayudar a cada una de las partes que participan en el equipo a mirarse como humanos, a sentir al otro. Eso es lo que yo pensaría. Y por eso me gusta mucho esa conceptualización que viene desde esa fragmentación que nos hace la Edad Media. Cuando el médico deja de pensar que solo le toca el cuerpo, cuando ese mandato que se llevó hasta sus últimas consecuencias, de que quien opinara algo que no decía la iglesia, el otro se podía hasta morir. Es algo que tenemos todavía muy vigente. Desde nuestra profesión podemos despreciar la profesión del otro. El otro no hace lo que yo hago. El otro, si va a hacer algo, debe ser lo que yo le mando. Pero el otro también tiene ideas y también está mirando aspectos que yo no miro del paciente. Y al mirarlos él, me puede ayudar. Y yo lo puedo ayudar a él. Y eso es vernos como parte del equipo. Y eso es ser humanos. Tal vez utilizando un concepto en la modernidad sería, nos falta inteligencia emocional. Cuando nosotros aprendamos a dominar las habilidades personales y manejemos las competencias sociales, es una estrategia que nos puede ayudar a vincularnos más, a vincularnos mejor, reconocernos como lo que somos, una parte de este gran mundo de individualidades. Excelente, doctor. Y
Bueno, ya culminamos esta conferencia, excelente ponencia. Y como agradecimiento le otorgamos este presente reconocimiento a usted, doctor Jorge Chávez Leiva, por su valiosa participación en impartir la conferencia La psicología en la formación del profesional de la salud en conmemoración del Día del Psicólogo. Felicitaciones y muchas gracias a todos los asistentes. Gracias a ustedes por escucharme.